Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente por estar en Barcito FM. Vamos a conversar ahora sobre un tema de coyuntura, un tema que en realidad, francamente, es dramático, es doloroso, y estas son las cosas que nos hacen caer en cuenta y analizar mucho más allá qué es lo que está pasando con nuestras instituciones. Y nos referimos al caso donde han aparecido involucrados soldados o militares vinculados con un caso de violación de una menor. Lastimosamente, lamentablemente, tiene que ver con nuestro departamento, el Departamento de la Libertad. Y bueno, para tratar de explorar y analizar un poco, vamos a conversar con Marvin Reyes, que Marvin no solo conoce el tema policial, sino también tiene un buen análisis y mucha información relativa al rol, al papel que debe jugar la Fuerza Armada y además ese tipo de reiteradas señalamientos de abusos y arbitrariedades que hemos visto en la que ha caído la Fuerza Armada durante estos últimos años. Marvin, bienvenido y gracias por hacer espacio para estar en Barcito FM. Gracias, Franklin. Un saludo cordial. También saludos a los amigos que están pendientes del programa. Y bueno, este es un tema, ya como tú lo dijiste, ya entrando directamente a analizar esta situación de los militares que abusaron sexualmente de una menor en el sector de Misata, en La Libertad. Mucha gente habla incluso de manera irresponsable, hasta justificando esto. He visto yo varios comentarios de gente en las redes sociales que insinúan que la menor lo hizo con su voluntad, que eso no es algo de extrañarse, que eso es algo normal. He visto esos comentarios, son irresponsables. ¿Por Sí. qué? En primer lugar, estos militares se les ha encomendado una misión y la misión es realizar tareas de seguridad pública a través de un decreto ejecutivo para reforzar las tareas de la policía, ¿verdad? Para apoyar a la PNC. Esa es la misión y función que se les ha dado. Temporal, ¿verdad? Temporal, porque esa no es función del ejército. En teoría es temporal, Marvin, pero ya llevamos 18 o 19 meses, ¿verdad? Correcto. O sea, después de 18 meses, en realidad muchos militares ya pueden asumir que esto ya es un patrón y se vuelve una conducta reiterada. Es correcto. Aquí es donde se pierde la visión de estos objetivos que les han sido trazados a la Fuerza Armada, y entonces ellos se sienten con poder, y más que todo porque desde el Ejecutivo, desde el presidente de la República, el señor Nayib Bukele, ha potenciado tanto en sus discursos como en su apoyo financiero y logístico a la Fuerza Armada. En todo momento ha procurado que a la Fuerza Armada le llegue todo tipo de apoyo en vehículos blindados, en uniformes, en chalecos, en fin, todo lo que necesita el soldado para ejercer su labor. Por supuesto, nosotros no estamos en contra de que las Fuerzas Armadas estén bien equipadas, ¿verdad? Eso te iba a decir, o sea que me parece que eso no tiene nada que ver con que una institución se convierta en una hacedora de arbitrariedad y abuso. Y te quiero leer, Marvin, a mí me pareció, mira, esta publicación que lo saca uno de los periódicos digitales. Una niña de 13 años regresaba de bañarse en la playa del cantón Misata, en La Libertad, cuando fue interceptada por 7 militares, dice. Uno de estos la tomó y en la patrulla la sometió para violarla, dice el periódico. Vamos a revisar si aún es virgen, afirman que dijo el sargento. Los 6 militares ahora ya están bajo custodia policial. Sin embargo, hay que decirlo que la reacción fue tardada, fue lenta y bien hermética por parte del gobierno y las instituciones. Entonces, en primer lugar, Marvin, este tipo de situación, bueno, es lamentable lo que ha sucedido para la familia, sobre todo para los jóvenes, para los niños. Este tipo de cosas es sorprendente. Y voy a empezar por esta parte.
esto sigue reafirmando una imagen de una institución que no está preparada para el tema de la seguridad pública. O sea, a mí me parece que lo podemos ver de manera aislada o lo podemos ver o tenemos que verlo como un patrón institucional, Marvin. ¿Cuál sería tu análisis? Cuando nosotros vemos que ya se están registrando casos de ilícitos que están cometiendo los soldados, nosotros estamos ante algo que se está saliendo de control. Porque aquí dicen, son casos aislados, pero no es cierto. Nosotros tenemos reportes de abusos de parte de los militares en el sentido de que, por ejemplo, en las zonas fronterizas, ellos decomisan mercadería, decomisan dinero de personas que se dedican al comercio en esas zonas limítrofes, entre Guatemala y El Salvador, entre Honduras y El Salvador. El dinero se lo quitan los militares, les quitan los teléfonos, ¿verdad? Y eso es hurto o robo, si uno lo quiere poner en un grado más grave, más complicado. Allanan viviendas sin orden judicial, eso no está permitido, ¿verdad? Solo desde ahí es un delito. La policía incluso tiene que solicitar una orden a la fiscalía para poder allanar una vivienda. No solo se va a ir a meter porque se quiere hacerlo, ¿verdad? Los soldados han ingresado a viviendas, han hurtado dinero u objetos de valor en varias zonas del país, más que todo en zonas rurales, ¿verdad? Que intimidan a la gente con lo del régimen de excepción. Ahora, si nosotros estamos viendo todos esos síntomas, ya no podemos hablar de casos aislados, ¿verdad? Porque hemos visto casos en Santa Ana, hemos visto casos en Chalatenango, hemos visto casos en San Salvador, en Soyapango, en La Libertad, en la zona de Oriente. O sea, estamos viendo casos en todo el país. ¿Qué nos indica esta situación? Que se les ha dado poder a los militares, pero esto los está enfermando. Lo mismo pasa con la policía, ¿verdad? Tengo que referirme también a la policía porque ya tenemos nosotros registrados alrededor de 10 casos de agentes que estaban pidiendo dinero a las personas por no llevarse los detenidos con el régimen. Entonces, son aspectos que son fallos en este momento que se está dando el régimen de excepción y que deberían las autoridades ya valorar no continuar con este aspecto del régimen, ¿verdad? Porque las circunstancias que dieron origen al establecimiento de esta medida ya no existen. Ahora lo que hay es una medida populista, una medida electoral que le es favorable al Ejecutivo y a los diputados oficialistas. Aquí el punto es que las autoridades han querido opacar esto. Dicen, no, son casos aislados. Bueno, ¿y los otros casos? Pues, ¿por qué no los mencionan? Y esto no solamente se trata de aspectos de tipo patrimonial, ¿verdad? Que van relacionados al hurto y al robo, sino que también hay una especie de aprovechamiento que las mujeres quedan solas en las casas y han sido forzadas a sostener relaciones sexuales con personal militar. Pero la gente no denuncia por miedo. Esta no es la primera violación. En el caso de una menor podría ser el primero, pero mujeres adultas han tenido que acceder a las pretensiones sexuales de militares por miedo, ¿verdad? Y esto se está degenerando. Ahora, lo que Esto, no es correcto. Marvin, hay que ponerlo, digamos, en tiempo, porque uno puede decir esto ha sucedido en el conflicto armado o sucedió, o sea, estamos hablando de este ciclo político, no estamos hablando de otros tiempos, o sea, estamos hablando de este ciclo político donde ustedes han recibido información de este tipo de situaciones que se han presentado, man. Por supuesto, todo se da en el contexto del régimen de excepción. Hablamos de este momento, ¿verdad? Claro, en otros tiempos han habido situaciones de violación a los derechos humanos, ¿verdad? Yo recuerdo el primer operativo o el primer plan que se desarrolló a nivel gubernamental, que era el plan Cero Tolerancia, cuando estaba el presidente Armando Calderón Sol. El presidente Calderón Sol sacó a las calles al ejército. Solo estuvo 15 días más o menos en la calle, pero en 15 días
la Procuraduría de Derechos Humanos reportó en esa oportunidad un incremento de denuncias de violación a derechos humanos por militares. Y la oposición en ese momento presionó al presidente Calderón Sol para que retirara a los militares de la calle, porque se estaba viendo eso. Bueno, salían los militares a darle grandes golpizas a la gente, a los jóvenes que estaban en las canchas los agarraban y les daban una grandes golpizas. Entonces la gente iba a denunciar a derechos humanos. ¿Qué hizo el presidente? Retirar a los militares de la calle, ¿verdad? Porque vio que se estaban descontrolando. 15 días necesitó para darse cuenta de que no era correcto tener militares en la calle porque estaban o se le estaban saliendo de control. Ahora imaginémonos el escenario actual, 19 meses, estando los militares desplegados en todos los sectores del Salvador. ¿Cómo no se pueden estar generando diferentes abusos, violación a derechos humanos, cometimiento de ilícitos en todo ese tiempo? Si ya lo vimos en el pasado, puede estar sucediendo y está sucediendo en la actualidad. Entonces de ahí surge que debe hacerse una evaluación, debe hacerse un análisis sobre esto y se tienen que tomar las decisiones de corregir, ¿verdad? Porque aquí se está dañando al pueblo, aquí se está dañando a la población, se le Arvin, está irrespetando sus derechos. esto se puede, vamos a ver, se puede recibir como una situación, digamos, aislada, como una sorpresa, como algo que no esperábamos a nivel de estas instituciones, Fuerza Armada, Policía, que han tenido sendos cuestionamientos durante estos años, o en realidad es algo que ya se podía prever y que institucionalmente no se ha hecho nada, y peor aún, se ha tratado de ocultar. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Es que esto predecible, era predecible. ¿Por qué razón? Cuando se le da demasiadas libertades y demasiado poder a instituciones armadas, terminan cometiendo abusos. Esto ha pasado en diferentes países y hoy nos está pasando a nosotros. Pero hay dos aspectos que son los que propician esto. Número uno, no se refuerzan los valores institucionales. ¿Verdad? Los valores institucionales no se refuerzan para que la gente, digamos, el policía o el soldado, tenga presente que hay un compromiso real de él con la población o de él con el país. Esos valores institucionales, valores y principios institucionales deben ser el horizonte a seguir por todo policía y todo soldado, ya que él se debe al pueblo, él no va a ir a lastimar a la gente, no va a ir a dañar a la propiedad privada, ni va a ir a aprovecharse de la población. Y número dos, la supervisión está fallando. En la policía, tanto la policía como el ejército tiene mandos medios y mandos altos. ¿Qué es lo que está pasando? No hay una supervisión efectiva de los mandos, ¿verdad? Porque muchos quieren supervisar desde la oficina. Mándame fotos por medio de WhatsApp, ¿verdad? Mándame videos, ¿qué es lo que estás haciendo? Ellos pueden mandarle fotos antiguas de otros procedimientos que han hecho y pueden estarse moviendo en otras zonas, ¿verdad? Porque nada les garantiza de que esas fotos son actuales, las que les mandan. Entonces, la supervisión, la comodidad que han asumido los oficiales está pasando factura. Esos dos aspectos son los que permiten que el policía sea corrupto, que el soldado sea corrupto, que abusen de la población, que violenten derechos humanos, ¿verdad? Porque no hay un control, se ha perdido el control, ¿verdad? Hay una desbandada que anda en los territorios y vamos a hablar también de que no son todos, ¿verdad? Hay policías y soldados que tienen esos principios y esos valores bien cimentados y están trabajando a favor de la gente, ¿verdad? Capturando delincuentes y brindándole la seguridad a la población. Incluso Sí. hay policías tan nobles que ellos compran de su dinero víveres y le llevan a personas de escasos recursos. Soldados también, ya los hemos visto, ¿verdad? Pero estos que se salen de control es por ese tipo de aspectos que están fallando en ambas instituciones. Hay un nivel institucional, pero también hay una digamos,
valoración más política, Marvin. Es decir, las instituciones funcionan a partir de decisiones políticas que se han venido tomando. Y en este ciclo hemos visto casi una sometimiento institucional, por decirlo así. ¿Qué tanta responsabilidad en este tipo de comportamientos y situaciones que se están presentando se pueden aducir al plano más político de conducción, al tipo de leyes y la permisividad que se ha venido aprobando y autorizando, y qué tanto corresponde a lo que tú decías, una supervisión, a un aspecto más técnico o institucional? ¿Cómo valoras estos, cómo sopesas esto en lo que está sucediendo? Bueno, a nivel político, el problema se genera debido a la proyección que tienen los mandatarios. El presidente de la República proyecta una imagen de una persona que no respeta el Estado de Derecho, que no respeta la Constitución y no respeta las leyes. Ese es el mensaje, esa es la figura, y ese mensaje le manda a los demás. Sin embargo, él quiere que respeten todo, pero él no respeta el Estado de Derecho, ni la Constitución, ni el marco jurídico de nuestro país. Lo ha evidenciado en muchas ocasiones. Hay múltiples ejemplos de la conducta del presidente. Ahora, cuando un subalterno, en este caso los soldados, observan ese tipo de cosas, ellos se hacen una conjetura y dicen, bueno, si el presidente no respeta las leyes, ¿y nosotros por qué las vamos a respetar? Entonces, ese ejemplo que está dando él es muy dañino, porque no solo daña a las instituciones, sino que daña también a la sociedad, porque mucha gente considera de que hoy hay que hacer lo que uno le dé la gana y no importa. Aparte de eso, tiene funcionarios que son altamente vinculados políticamente y no institucionalmente, ¿verdad? Porque en el caso del ministro de Defensa, él es una figura política y ha vaciado toda su línea política a la institución que es apolítica, porque el ejército no es político. Lo mismo pasa con la policía, es una institución apolítica. Y sin embargo, el director de la policía es fiel sirviente del presidente Bukele. Entonces, ¿qué lo convierte a él? En un actor político y le inyecta esas líneas a la Policía Nacional Civil, que debe estar alejada de cualquier vinculación política. Entonces, cuando nosotros lo vemos en ese plano político, al presidente le conviene que sea así, ¿verdad? Porque tiene funcionarios fieles a su gobierno, funcionarios que no le van a cuestionar, que no le van a decir nada y van a tratar de ocultar o de suavizar cualquier situación porque le venden al presidente la sumisión de las instituciones que ellos están dirigiendo. Lamentable, pues, porque estas instituciones están enfocadas y el campo que tienen de actuación es delicado porque es en el pueblo. Tanto los soldados como la policía tratan con material humano. Ellos no tratan con objetos, ¿verdad? No tratan con seres inanimados, sino que con personas. Y eso es lo más delicado. Esto que estamos viendo, Marvin, podríamos decir que ya es una situación extrema. El caso de que un militar, un sargento, aparezca involucrado en una violación de una menor, simple y sencillamente es algo intolerante. Pero ¿tú crees que hay en realidad conciencia y una actitud del gobierno de corregir esto en los aparatos institucionales? ¿O simple y sencillamente, Marvin, debemos de prepararnos a ver una estela y una cadena de este tipo de situaciones que van a empezar a suceder con mayor frecuencia y con mayor nivel de alarma, pues? Debido a la gravedad de este caso, de la violación de esta menor por parte de este sargento y que en complicidad de otros soldados, aquí va a haber un punto de inflexión. Aquí va a haber un antes y un después, ¿verdad? Porque en este caso en particular ha habido una condena generalizada de muchos sectores, tanto nacionales como internacionales, que están observando en El Salvador todo el desarrollo de esta política de seguridad.
basada en el régimen de excepción. Ahora, lo que se viene es ajustes internos, tanto para el ejército como para la policía, para que esto no vuelva a pasar. Eso es lo que se viene. Nosotros hemos leído así entre líneas y hemos visto que dentro de las filas militares van a ser más incisivos en cuanto al comportamiento de los soldados, del personal de tropa. Y también tienen que serlo con los oficiales, porque hay un oficial preso de la zona de allá de Usulután, del Puerto del Triunfo, que fue detenido por delitos de tipo sexual. Entonces, tiene que ser a todo nivel, ¿verdad? No pueden, porque esto no puede seguir pasando. Eh, Nosotros obtuvimos una información sensible de, del interior de la Fuerza Armada, donde los oficiales de alto rango se reunieron cuando se estaba generando las capturas de los militares, ¿verdad? Del sargento y los otros soldados, y estaban discutiendo en manejar herméticamente el caso, que no saliera a la luz, ¿verdad? Y si es posible que eso quedara en el limbo. ¿Por qué razón? Decían ellos. Porque el cuestionamiento a la Fuerza Armada va a ser muy grande. Y efectivamente así ha sido. Y la mancha que se va a generar al ejército va a ser muy difícil o casi imposible de quitarse. Eso lo manejaron ellos el día que fueron detenidos los militares allá en Misata, ¿verdad? Entonces, esto genera una complicidad de ellos, ¿verdad? De militares de alto rango que estaban planeando que esto no saliera a la luz, porque los policías que fueron a hacer la captura, que son del puerto, también les dijeron de que eso no lo fueran a subir a ninguna parte. Bueno, prácticamente los amenazaron, ¿verdad? Que si salía algo de eso, pues los iban a sancionar. O sea, querían ocultar a como diera lugar todo eso. Ahora, el ejército tiene una característica, que es una institución que se basa en el honor. Pero ¿qué honor puede haber en esta confabulación que querían hacer estos oficiales del ejército? Si aquí tiene que haber, por eso decía, aquí hay un punto de inflexión, un antes y un después, porque esto tiene que generar un cambio estructural a todo nivel, porque si ellos estaban conspirando para ocultar semejante barbaridad, ¿qué honor puede haber en eso? Entonces, Habrá concepto, Marvin, de las autoridades, tanto de los ministerios de seguridad y políticas, de ese tipo de conspiración tan, no sé cómo llamarla, o sea, una cosa en realidad eh, altamente reprochable. completamente, si es que Pero habrá cuando conocimiento de eso por parte de los ministros o autoridades, Marvin, o era una operación más de los altos mandos. era una operación de los altos mandos, ¿verdad? Que no querían que eso saliera a la luz. Lógicamente, al final, esto siempre se iba a saber, no podía quedarse en el anonimato ni en la oscuridad semejante cosa, pues no podían ocultar algo así. Al final, todos estos casos que estamos analizando este día van a salir a la luz, porque la gente va a terminar denunciando, se va a armar de valor y va a ir a denunciar, ¿verdad? No se va a quedar con el abuso cometido en su contra, sino que va a ir a denunciar al soldado, al policía que ha cometido estos excesos. Un par de cosas más, Marvin. Dos o tres preguntas más sobre el tema, así muy rápido. ¿Tú ves cómo evalúas o cómo analizas la reacción que tuvo el aparato de seguridad, el mismo gobierno sobre este caso, Marvin? Porque pasaron casi 24 horas, un poco más, y no se decía nada. ¿Cuál es la evaluación que hace? ¿Por qué se abordó de esta manera? Se abordó de esa manera tan endeble, vamos a decirlo así, porque no querían el escándalo, así de fácil. Nosotros en el movimiento de trabajadores de la policía le pusimos el, digamos, el punto de atención cuando publicamos a través de nuestras cuentas
la detención de los soldados. Hasta ese momento nadie sabía nada. Fue este aspecto, esta acción, la que detonó que se generara ya la investigación periodística y saliera a dar declaraciones el ministro de Defensa durante un programa de entrevista el día lunes. Prácticamente le sacaron esa información, porque él no iba con esa intención a ese programa. Fue el entrevistador que hábilmente le sacó las declaraciones y no tuvieron más que aceptar. Luego, el oficialismo se quedó callado, incluso, vean la gravedad de la presidenta de la Comisión de la Mujer, de la Comisión de Familia, más bien, la diputada Sueci Callejas, que se negó a dar declaraciones respecto a este caso, donde dijo de que no podían dar declaraciones porque era revictimizar a la joven. Y no le estaban preguntando sobre la niña, le estaban preguntando sobre cuál apoyo habían dado ellos como comisión a la menor. Y tampoco le estaban preguntando sobre investigaciones ni nada de eso. Y ellos salieron a justificar. Entonces, ¿por qué quieren ocultar esa información? ¿Por qué justifican el no dar declaraciones respecto al mal comportamiento de estos militares? Y al presidente de la República, que es el primero que tuvo que haber salido, ¿verdad? Condenando el hecho y poniéndose a las órdenes de la niña, ¿verdad? Con todas las instituciones que velan por los derechos de la niñez, no lo hizo. No lo hizo. Ninguno de los funcionarios, ni el ministro de Defensa, ni el director de la policía, ni el fiscal general, ni el presidente, bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos, que debería también haberse pronunciado, no dijo absolutamente nada. Es increíble cómo han tratado de minimizar esto. Es más, se enfocaron ese día, cuando estaba la efervescencia de la nota, se dedicaron a publicar aspectos del aterrizaje de Frank Rubio, ¿verdad? A eso se dedicaron, a difundir esas notas, que por cierto el hombre no está representando El Salvador o cualquier logro que él tenga en su uniforme. Ahí está la bandera de los Estados Unidos, ahí no, yo no veo la bandera de El Salvador ahí, pero se están colgando de la fama de él para desviar la atención de este grave caso de la violación de la menor, ¿verdad? Y aquí, sí, Lamentablemente, sí, por supuesto. lamentable. Te quiero hacer una última pregunta, Marvin. ¿Le da la razón este tipo de hechos que, por supuesto, deberíamos no tener que enfrentar en el país, pero le da la razón a esa voz que ha venido exigiendo que volvamos a encauzarnos en una dinámica de mayor respeto al sistema de derechos humanos, Marvin? Por supuesto, es que nosotros en este momento existe una atmósfera donde los derechos humanos de todos los salvadoreños pueden ser violentados en cualquier momento. No hay garantía de que los derechos de todos los ciudadanos se respeten, ¿verdad? Porque estamos bajo la atmósfera del régimen de excepción, donde hay limitación de derechos ciudadanos, derechos constitucionales. Ahora bien, ¿se tiene que regresar al estado normal? Por supuesto que sí. Pero la gente que dice, he visto yo algunos analistas por ahí que dicen ellos que son analistas, el régimen debe ser para siempre. Nunca deben quitarlo hasta que caiga el último pandillero. Eso es completamente ilógico y completamente descabellado. Eso nunca va a existir, porque no vamos a capturar nosotros a una persona vinculada a pandillas y él nos va a decir, fíjese que yo soy el último del pandillero que existe en El Salvador. Así que conmigo terminó ya la campaña de captura de pandilleros. Eso no existe. Esta es una constante que debe seguir en materia de seguridad. Y lo que han fallado y lo que siguen fallando es que no existe una política de Estado en materia de seguridad, sino que lo que hay son planes particulares, planes gubernamentales y no una política de Estado, que es aquella que permanece en el tiempo. Si el presidente Bukele sale ya de su mandato,
va a llegar otro presidente y va a continuar la política de Estado en materia de seguridad, pero eso Sí. no lo han trabajado, no existe prácticamente. Entonces ¿Qué le- echan mano de este régimen de excepción como una política de seguridad, lo cual es completamente errado. Totalmente. No puede permanecer en el tiempo. ¿Qué le toca a la gente, al ciudadano? ¿Cuál sería la recomendación como movimiento de trabajadores de la policía y ustedes que han estado dando seguimiento a todo este tipo de situaciones que vulneran los derechos humanos, que abusan y que ahora, de alguna manera lo hemos dicho, da la razón a esa voz que ha estado pidiendo, bájenle, o sea, bájenle a este nivel de arbitrariedad? Pero la gente sigue teniendo miedo, la gente sigue sintiendo que el policía le va, y más con esto también, son señales, es decir, francamente esto que está sucediendo y que estamos viendo, no le garantiza a la gente que va a estar en una condición de mayor garantía personal o de seguridad personal. ¿Qué le toca a la gente? ¿Qué le recomiendas y qué debería suceder en el país? Pensando más en la familia, en los niños, en los jóvenes, porque si sucede una vez, ¿quién te quita que pueda pasar? Pues, o sea, no podemos ser ingenuos tampoco, ni tampoco podemos ser dramáticamente, ¿cómo se llama? Tan negativos, pero francamente lo estamos viendo ya. ¿Qué se le dice a la gente? Primero hay que entender que los políticos que están en el gobierno, que están en la Asamblea Legislativa y que están en las alcaldías, en las municipalidades, son nuestros empleados. Eso es lo primero que tiene que entender la gente. El presidente de la República no es el dueño del Salvador, no es el CEO del Salvador, como él se pone ahí en Twitter, ¿verdad? Y el CEO quiere decir que él es el jefe, ¿verdad? No es el dueño del Salvador. El Salvador no es una finca personal de él. Él es un empleado de nosotros, el pueblo. Él no se presentó con el currículum en la mano a pedir el puesto de presidente. Desde ahí, la gente, todo el pueblo salvadoreño, debe exigir a este señor, que es empleado nuestro, que actúe de manera coherente y que trabaje en pro de respetar el Estado de Derecho, de respetar la Constitución y de trabajar de manera contundente para que la seguridad pública no sea administrada ni dirigida a través de el régimen de excepción, sino que fortalezca las instituciones como la policía, que es la encargada constitucional de la seguridad, y que trabaje en la política de Estado de seguridad para que se implemente a nivel nacional y nunca vuelva a resurgir la pandilla. Asimismo, exigir que en los territorios donde antes habían pandilleros y que ha quedado mucha gente vulnerable ahí, que el Estado llegue con programas de prevención, programas de reinserción, programas de apoyo a los jóvenes, programas de oportunidades de trabajo, etcétera, cosa que no estamos viendo. Aquí solo se han enfocado en capturar, en capturar, en capturar, pero de esos aspectos que estamos hablando, del desarrollo social, no hay absolutamente nada. Hay que empezar a exigir, como salvadoreños que somos, exigirle a estos señores, que son nuestros empleados, que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Marvin, te agradezco el espacio y el tiempo y también tus valoraciones, porque francamente yo creo que a la gente hay que hacerle llegar recomendaciones, tratar de ampliarle más el análisis y la verdad es que hay que tenerla informada, porque sobre este tipo de cosas es que la gente debe aprender a tomar decisiones y a tomar valor más allá de todo para cambiar las cosas, porque si no las cosas no van a cambiar. Por supuesto, ese es el otro detalle. La gente tiene que evaluar si quiere seguir con este sistema que tenemos y si no, pues ahí están las otras opciones, ¿verdad? Que tienen que valorar para tomar una decisión, ¿verdad? El país lo merece, El Salvador vale la pena seguir luchando por él, ¿verdad? Pero no en las condiciones en las que estamos actualmente, donde no se respeta el Estado de Derecho, donde no se respeta la Constitución, donde se hace lo que se quiere, donde se oculta información, donde no se le garantiza al ciudadano una real tranquilidad o una paz duradera. Gracias, Marvin. A la orden. A ustedes, amigos, los dejamos hasta acá. Recuerden, vamos a convertir piezas de esta conversación que hemos tenido
Vamos a publicar también el podcast, pero para que ustedes reaccionen, opinen, comenten, compartan y también nos dejen sus opiniones sobre este tipo de situaciones que es polémico, pero la verdad es que el país debe discutirlo, debemos aprender a discutir sin insultar y sin ofender. Hay que entender que las cosas que estamos enfrentando como país, definitivamente la única manera de superarlos es que trabajemos todos en la misma ruta. Gracias y hasta la próxima.